reconstruir un equipo de la tercera división única y exclusivamente fichando venezolanos. El Venezuelan Power es el protagonista, es el invitado en este episodio. Episodio que termina justo cuando consigamos la Champions. Obviamente intentaremos conseguir más títulos si es posible. María Corina Machado es nuestra DT invitada, o mejor, invitadísima especial. Poderoso like, suscríbanse y vamos a darle inicio a esto. Este es el 11 inicial de este Carlisle, un equipo, como dije, que descendió a la cuarta división. Fue el peor equipo de la tercera división en la temporada 23-24. Vamos a utilizar inicialmente esta 5-3-2, pero muy seguramente vamos a ir cambiándolos. Realmente aquí no hay jugadores interesantes para nosotros debido a que realmente vamos a cambiar todo este 11 y aquí pues yo creo que todos estos también van a ser cambiados. Voy a intentar vender los que más pueda y de esta manera traer obviamente nuestro objetivo, que son única y exclusivamente venezolanos. De esta manera también vamos a ver cómo se desarrollan los venezolanos en este FC24, que nunca hemos hecho episodios con ellos. Ya lo hicimos con Uruguay, lo hicimos con Argentina, lo hemos hecho con varios países, con ingleses incluso, alemanes, etcétera, etcétera, pero nunca lo hemos hecho con venezolanos y creo que es un momento idóneo para hacerlo con estos jugadores. Veamos una lista de deseos, pero antes veamos el presupuesto de este club, que está sobre el 1.300.000 euros. Muy bajo, ya saben. Aquí vamos a ser muy austeros con el equipo netamente venezolano. Aquí tengo una pequeña lista de jugadores jóvenes con muy buen potencial que necesitan minutos. Algunos ya como este tienen 27 años, pero creo que todavía podría ser 32 para este señor. Esta es una lista muy corta porque realmente hay muchos más. Aunque tengamos en cuenta que jugadores como este o como este señor, yo creo que no vamos a poder utilizarlos. Primero porque no creo que vengan desde el junior hasta la tercera división y ya tienen bastante edad. Este señor que en su momento fue tal vez el mejor jugador venezolano en el fútbol, pero ya ahorita en este FC está acabado. Por aquí en este momento Yángel Herrera también es un sueño húmedo porque tal vez es el mejor que hay, pero pues hombre, no creo que del Girona se vaya a la tercera división, está complicado. Por aquí tenemos otro, este de 23 años, Cáceres de pronto, no, pero no creo, está muy complicado, chicos, pero no se preocupen que tenemos hartos jugadores jóvenes que podrían ayudarnos a salir o a sacar este proyecto adelante. Voy a mirar qué puedo fichar esta temporada. Llega el primer fichaje, ojo, procedente del Deportivo Táchira, creo que es, bueno, de Táchira. Ahí está la señora Machado recibiendo a su nuevo jugador. Va a conquistar Europa, muy seguramente lo hará. Y aquí tenemos, bueno, nuestra entrenadora física también tiene pinta de ser un poco latina. Chicos, Chacón tiene buen potencial. Bueno, no tanto como quisiéramos, pero está joven y ya saben cómo funciona el potencial dinámico. Va a ser el 11, perfecto, porque va a ser nuestro extremo derecho, ya que vendimos el que teníamos. Ha llegado por 2.2 millones. De Deportivo Táchira, creo que es que se llamaba el equipo, pues accedió, sí, Deportivo Táchira, accedió fácilmente a venir aquí a la tercera división del fútbol inglés. Muy bien, Gerson, veamos cómo nos va con este muchacho. Bueno, no descendimos a la cuarta división, pero tampoco nos fue nada bien. Solo hicimos un fichaje, no hubo dinero para más, pero les garantizo que ese fichaje fue brutal. No vamos a mirar más competiciones aquí porque hicimos el ridículo, para ser honesto. A nivel goleador, curiosamente, adivinen quién fue. Adivinen quién fue el goleador. Sí, señor. Power venezolano, chicos. Venezuelan Power. Ojo con eso. Y en las asistencias, bueno, tenemos también a Chacón en el quinto lugar, definitivamente. El poder de Venezuela se está haciendo sentir en este episodio. Como era de esperarse, tenemos al goleador, un latinoamericano fantástico. Jugó 53 partidos, 32 goles, 11 asistencias y creció 4 unidades. ¡Qué locura! Bueno, pero aquí estamos es con un equipo, no con un jugador. Ahí está el crecimiento de nuestros muchachos. El segundo goleador fue Armstrong. Armstrong es inglés, increíble. Ahí está, chicos, el crecimiento orgánico. Miren, este señor creció bastante bien. Este otro está en calidad de préstamo, pero pues no voy a ejercer la opción de compra porque no es venezolano y el objetivo es que tienen que ser única y exclusivamente poder venezolano. Ahí está. Lewis también, fantástico. Este señor creció una unidad, 3 unidades para este. Holly de República Checa, mire. Tenemos que vender varios jugadores para poder hacer presupuesto, generar ingresos, porque de lo contrario no vamos a poder sacar adelante este proyecto con estos jugadores, pero esto ya lo veremos en la segunda temporada, en donde nos vamos a ir con calma, nos vamos a concentrar en hacer buenos fichajes. Vamos a la siguiente y veamos qué sucede. Vamos a iniciar esta temporada con un agente libre. Sí, señores, Oiser Arias llega totalmente
libre, aunque tiene 25 años y 65 de media. Es un jugador que nos puede servir, claro que sí, pero va a ser recambio. Otro venezolano que llega, obviamente venezolano, el señor Carlos Calzadilla, totalmente gratis. Recuerden que tenemos muy poco presupuesto y este chico también va a ser recambio, tiene 22 años, 63 de media, está chiquitín, pero yo creo que como recambio nos viene bien. Y al menos de momento, creo que este es el último fichaje que hacemos. Bueno, no sé si pueda más. También gratis, Diego González, un portero con casi 70 de media y tiene 20 años. Creo que es nuestro portero titular, va a ser sin lugar a dudas. Déjenme ver si tiene 69, tiene de media realmente. Una venta importantísima, 1.8 millones. De esta manera vamos recaudando fondos para, digamos, un delantero centro que tengo en mente y yo sé que va a funcionar. Hemos conseguido nuestro 9, tiene 23 años. Bueno, esperemos que sea una gran decisión. El señor Alejandro Márquez o Márquez debe ser 3.2 millones. Hombre, procedente del Cádiz, increíble que lo podamos o lo hayamos podido traer para este club. Otro jugador totalmente gratis, el señor Carlos Díaz, llega Gratiniani y va a ser defensa central, o es un defensa central que nos va a colaborar como recambio para esta primera temporada y veamos cómo se desarrolla. Tiene 23 años, yo creo que podría tener futuro. Portero que posiblemente no necesitemos y los 750,000 si nos caen bien, aunque no fue una buena venta. Increíblemente logré traer este jugador en calidad de préstamo, quiero que lo analicen. Es el señor Junior Moreno, tiene 30 años, 31, pero tiene una media interesante. Esta temporada yo creo que nos puede ayudar bastante como mediocampista, va a ser titular sin lugar a dudas. Mitad de temporada y tenemos un fichaje totalmente gratis. Este es un canterano de 70 de media que me encontré con 17 años. Hombre, venezolano, hay que traerlo sin lugar a dudas. Miren, buena negociación, claro que sí, es apenas lógico. Yo quiero que miren su media, ahí está, 70, fantástico. Su edad, 17 añitos, genial para el primer 11, miren, dicen acá. Como pueden ver, bueno, aquí no pueden ver si es venezolano, creo que no, pero tiene 17 años, fantástico. Se dieron las habichuelas, como se dice en mi país, y este señor logramos traerlo, pero en calidad de préstamo por 6 meses. Miren, vamos a ver si nos ayuda un poquito en lo que resta de esta temporada. A ver, tenemos jugador de la temporada. Ay, chicos, les apuesto que es un venezolano. Claro que sí, nuestro delantero centro, Alejandro Márquez, o ya estaba el nombre del fondo, no sé, no me fijé. Lo que sí sé es que, miren, estos venezolanos la rompen, muchachos, y les damos la oportunidad. Ellos la rompen donde sea que esté. Ahí está María Corina también. Simplemente tenemos que darles la oportunidad, muchachos. Cualquier venezolano en cualquier lugar del mundo, si le damos la oportunidad, la va a romper. Ahí está, mírenlo. Muy bien, María Corina, con su cabello un poco corto, su rostro poco parecido, pero ahí está. Mejoramos en la liga, cuarto lugar, pero creo que en los playoffs no pasamos. A ver, creo que estamos aquí. Ok, esperemos porque vamos contra el Huddersfield. No lo sé. Veamos. Simulón, en el primer partido ganamos 1-0 y en el segundo perdimos. No, ganamos, seguimos simulando, empatamos fue la cosa y aquí este es el partido definitivo, chicos. ¿Avanzamos a la segunda división o nos quedamos? Sí, señores, avanzamos a la segunda división. Perfecto, vamos al desarrollo de nuestros chicos y pasamos a la segunda temporada, la tercera, perdón. A ver, Márquez es el segundo máximo goleador de la League One y como mejor asistente nuestro tenemos a Chaco. Nuestro portero ocupó el octavo lugar, no le fue mal. Bueno, Márquez fue a romperla definitivamente, 4 unidades de crecimiento y 5 para Chaco. Miren el pedazo de jugador que es este muchacho. Arias también creció 6, qué locura. Fue titular y miren todo lo que creció, por Dios santo. Este Moreno sí se mantuvo, este señor también se mantuvo. Ojo con el dato, este señor jugó altos partidos, pero se quedaron bastante. Cáceres se mantuvo, recuerden que se va, no sé si lo pueda comprar porque me gustó. Por aquí tenemos a este, mire, jugó 43 partidos y creció 2 unidades y le fue regular, 3 unidades para este Armour. Calzadilla, que fue un muy buen suplente, aunque se quiere ir, 3 unidades, como pueden ver. Este señor una, González el portero, miren, bueno, ay Dios santo, porterazo, 5 unidades. Fariñez, yo no sé si Fariñez ya todavía está en el FC, creo que no lo he visto. Fariñez, que es venezolano, si mal no estoy. Miren aquí, estos señores no crecieron nada, absolutamente nada. Miren, este portero creció más él, con solo 3 partidos, este señor 12 partidos, 1 unidad de crecimiento y este señor que se va para la próxima temporada. Vamos a la tercera porque esto se está poniendo interesante. Pedazo de fichaje que hicimos para esta temporada. El señor Lacaba, o Lacaba, no sé cómo se pronuncia, viene a vestir nuestra camiseta. Ahí está con María Corina, fantástico.
Ay, chicos, esto me emociona. Matías tiene 22 años y tiene 75 de media. Son jugadores que para muchos de nosotros son extraños. De hecho, si no eres venezolano, muy seguramente no lo conoces. Entonces, vamos a darle la oportunidad aquí. 75 en realidad tiene de media y va a ser titular. En esta posición no necesitamos reforzarla, pero este muchacho hay que traerlo, sí o sí. Miguel Ángel Pernia, procedente de Carabobo, 2.5 millones, tiene 23 o 24 años. Creo que nos viene bastante bien para este proyecto. Otro gran fichaje, creo yo, un chico de 22 años con 70 de media, creo que es John Mikel Aramburu, o Aramburu debe ser, no Aramburu, bueno, no sé cómo sea. La cuestión es que llega, no fue tan buena negociación, pero está jovencillo y sé que nos vas a ayudar muchísimo en este proyecto. Tiene 70 de media, correcto, y 22 años, como dije. Yo creo que aquí está dicho todo. Fue un error gravísimo subir a segunda división. Descendemos como peor equipo de esta temporada. Es curioso porque aún así tuvimos el goleador de la liga, pero no tuvimos el mejor asistente ni tampoco el mejor portero. Bueno, es que este Chacón está volando, miren, hizo 23 goles, pero no tantos, pero es el goleador. Por aquí también tenemos al señor Chacón, que creció 4 unidades muy bien. Este señor creció 3. Arteaga, que está en calidad de préstamo, creció 2, jugó 43 partidos. Este señor se mantuvo, creció una sola unidad. Este creció 2. Arias, una sola unidad, tiene 27 años. Bueno, sigue Pernia con 2 unidades. Este señor con 3, el canterano. Wow, chicos, los muchachos están creciendo medianamente bien, pero tenemos el problema de haber descendido. No me ha pasado esto en un modo carrera en el FC24. Bueno, siempre hay una primera vez. Estos muchachos no están creciendo, no se están divirtiendo al jugar el fútbol y por eso tal vez no están rindiendo como quisiéramos. Vamos a la siguiente temporada y volvamos a empezar. Iniciamos reforzando el medio campo, un jugador procedente del Deportivo La Guaira. Chicos, quiero que en comentarios me dejen o me digan, los venezolanos obviamente y que residen en el país, cómo funciona la liga en Venezuela. Si funciona, si va harta gente al estadio y ese tipo de cosas, pues lo pregunto porque como dicen que, bueno, la situación es difícil, entonces no sé, siempre me he preguntado cómo es el fútbol en Venezuela, pues con este tema que tienen actualmente, con el gobierno que tienen actualmente. En fin, eso es solo una duda. Vamos a continuar. Este chico esperemos que sea una buena decisión. Ejercimos la opción de compra de este préstamo que trajimos la temporada anterior, el señor Brian Ortega. Ahora ya es jugador nuestro. No sé si fue una buena negociación. Claro que sí, fue perfecta. 3.9 millones, tiene 23 años. Yo creo que podría llegar a ser interesante. Vamos ahora a reforzar la defensa con el señor Vivas. Tocó pagar la cláusula, fue la única forma de traerlo, pero es que lo necesitamos. Creo que esto no fue una muy buena negociación, no importa. Lo que importa es que tenemos que mejorar nuestra defensa. Bueno, como era de esperarse, los venezolanos caen, pero no se rinden, señores. Jamás, eso jamás. Y en este caso lo hemos visto. Un duro golpe, retroceder a la League One, pero pasamos sobradísimos con 114 puntos. En copas, bueno, vamos a empezar a prestarles atención. FA Cup repetición, no nos fue tan mal. Ronda 4 de la Carabao. Wow, miren, tenemos esta BSM Trophy. Excelente. No importa mucho, pero sirve. Tenemos al máximo goleador, a los 2 máximos goleadores de la temporada. Y también tenemos el mejor asistente. El mejor portero no, ocupó el 4º lugar. Este señor en 60 partidos metió 49 goles. Obviamente estamos en tercera división, pero ni siquiera Cristiano hizo esto, ni Messi en episodios anteriores. 49 goles, eso es una completa locura. Alejandro Márquez, muy bien, miren, este señor también creció desmesuradamente. Así me gusta, muchacho. Este también está creciendo muy bien, se está convirtiendo en toda una estrella. Ortega, muy bien, Brian. Tenemos por aquí este señor que se mantuvo, bueno, una sola unidad más bien. Tenemos 4 unidades para este señor. Tenemos que mejorar nuestra defensa, necesitamos otro defensa un poco más fuerte. Mira, este señor también está creciendo fantástico. Pernia también, 4 unidades, maravilloso. Cae una unidad Josh Vela y jugó 30 partidos, increíble. Este señor se mantuvo. Emanuel se mantuvo también. Vivas, el nuevo defensa, 4 unidades, fantástico, muy bien. McCalmont González, nuestro portero estrella, ahí va. Este señor también va creciendo y poco a poco, 3 unidades, se mantuvo. Y Arias con 2 unidades, suplente maravilloso, sin lugar a dudas. Estos señores se mantuvieron, son los señores del club. Chicos, vamos otra vez a segunda división. Vamos a intentar, o la tercera, ¿cómo es la cosa? Sí, vamos otra vez a la segunda. Vamos a intentar avanzar. Vamos a iniciar con un defensa central, aunque su posición inicial es como medio centro defensivo. 3 millones por este señor Emerson Ruiz. Si fue una buena negociación, no fue tan buena. En cuanto 72 de media. Esto es para reforzar nuestra defensa. Vamos a convertirlo a defensa central. Bueno, esta vez el paso por segunda división fue mucho mejor, casi 100 puntos. La FA Cup estuvo muy mal. Esta Carabao también estuvo terrible. Tenemos el máximo
máximo goleador de la liga y el mejor asistente, pero no el mejor portero. Márquez bajó bastante, 19 goles esta temporada. En la anterior hizo 49, en esta hizo 30. Miren estos señores cómo van creciendo. Venezolanos que teníamos por fuera del radar y miren lo que hacen estos señores. Por Dios santo, pedazo de jugadorazos que la están rompiendo en este episodio. Este muchacho creció poco, tenía hartas esperanzas en él, pero no, le está yendo mejor a Pernia. Miren este Vivas, también creí que iba a crecer un poco más. Wow, mi hermano, canterano, sin lugar a dudas va a crecer. Este señor creció 2 unidades, fantástico. Una para este señor Arias, el suplente estrella. Wow, 50 para el portero, 50 partidos y 2 unidades de crecimiento. Vamos con Ruiz también con 33 partidos, creció poco, 1 unidad. Estos son señores del equipo, los originales que siguen con nosotros, pero que no tienen mucha oportunidad que digamos. Vamos a la siguiente temporada. Iniciamos esta temporada con este fichaje de este muchacho que lo tuvimos en préstamo en algún momento, creo que al principio o en la segunda temporada, no lo recuerdo. La cuestión es que ahora sí lo tenemos nuestro. Ahora ya tiene 80 de media, tiene 28 años y es nuestro, bueno, creo que va a ser nuestro capitán, sin lugar a dudas. Este era un chico que desde el inicio del episodio supuse iba a ser nuestro 9, creo que es tal vez el venezolano joven con más potencial, o al menos uno de ellos, un delantero centro que viene de, ahora no recuerdo, creo que está en la MLS, bueno, no lo recuerdo ahora mismo, el señor Kevin Kelsey, pero ahora mismo lo traemos del Udinese, pero no me acuerdo si en realidad está ahí o está en la MLS. Bueno, no lo recuerdo. Lo que sí sé es que tiene muy buen potencial y que pues tristemente ya no va a ser nuestro 9, pero sí va a ser nuestro refuerzo, nuestro suplente, porque pues Márquez está también llegando a los 30, superando los 30 tal vez. No, mentiras, 27 y este señor tiene 23. Perfecto. Mitad de temporada y he decidido reforzar la defensa, que es donde me siento que la plantilla está floja. He encontrado a este canterano Mateo Gallardo por 26 millones, tiene 78 o 79 media, creo que es una muy buena negociación, claro que sí, pero no sé si sea lo último que fiche esta temporada, sí, muy seguramente, pero yo creo que con esto ya nos quedamos, con esta plantilla, digamos, este ya es el proyecto definitivo. Bueno, nuestro paso por Premier League por primera vez no fue tan bueno, realmente fue terrible, lugar número 14. La verdad es que en estas competiciones no nos fue nada bien, así que vamos a avanzar, vamos a ganar tiempo, porque miren esto, no, nos fue terrible. En el tema del goleo, pues nuestro mejor jugador fue La Cava y ocupó el 12º lugar. Nuestro mejor asistidor fue Martínez, 12º lugar también. Nuestro portero, al menos quedó entre los primeros 15, es el 12º también. ¡Qué locura! Vaya, es que muy poquitos goles, muy pocos goles. Márquez con 40 partidos y 17 goles. Chicos, estamos iniciando en esta liga, así que no descender al menos es mucho. Miren, este señor creció 1 unidad, Cáceres creció 3, tiene 29 años. Muy bien, este señor Kelly jugó 7 partidos y creció 2 unidades. Interesante, jugó muy pocos partidos. Es que Márquez es una locura, es como difícil sentarlo. Miren a Perdomo, este Arias jugó 8 partidos, pocos. Este señor creció 3 unidades, muy bien, 2 unidades para Ortega, qué maravilla. Díaz, 2 unidades, jugó 34 partidos, interesante. 1 unidad para Emerson. Ruiz González, nuestro portero, 1 sola unidad, muy poco realmente. Este señor Vivas con 3 unidades. Gallardo también, 17 partidos, muy buen jugador. Recuerden que llegó a mitad de temporada, es un canterano, no lo olviden. Estos son los chicos que son del club originales, los ingleses, que no sé, ya empiezan tal vez a sentirse incómodos entre tanto latino, entre tanto venezolano, porque ya ningún inglés de este club es titular, ninguno. Mira, algunos incluso están a préstamos y así seguirán, porque nuestro objetivo es netamente venezolano. Muy bien, chicos, vamos a la siguiente temporada y a tratar de colarnos en puestos de competiciones europeas. Ese es el objetivo. Iniciamos con fichaje, otro chico con un potencial interesante y que podría llegar a ser un grande jugador. David Martínez va a ser suplente, porque ya el 11 titular lo tenemos, pero creo que necesitamos a alguien como medio derecho que nos ayude un poco, como extremo, porque lo vamos a convertir a extremo. Mejoramos un poco en la liga, pero lejos todavía de competiciones europeas. Esto es interesante, chicos. Simulón total y no me di cuenta. Bueno, no importa. Campeones de FA Cup. Creo que esto nos da un acceso a competiciones europeas, pero no estoy seguro si es a la Conference o a la Europa League. Creo que a la Europa League. Esperemos. Ronda 4 de la Carabao Cup. En el tema del goleo, no tenemos goleador, al menos en los primeros 15. En las asistencias también nos fue regular. No, mentiras. 6º lugar para Martínez y también 13º lugar para La Cava. Y nuestro portero, déjenme ver, fue el 3º, el 4º mejor de la temporada. Fantástico. Matías La Cava
es el máximo goleador de esta temporada. Muy bien, tenemos a este señor Márquez con 3 unidades también, fantástico. 2 para Chacón. Perdomo se quedó con 2 unidades de crecimiento, maravilloso. Una sola unidad para el canterano, vaya, pero está jovencito. Este señor no creció, jugó 11 partidos, pero no creció. Bryant con 3 unidades de crecimiento. Este Aramburu, John Mikel Aramburu, 3 unidades, muy bien. Pernia está suspendido, 2 unidades. Cáceres, 2 unidades también, fantástico. Este es muchacho muy buen suplente, 2 unidades. Qué maravilla, una unidad para este señor que se estancó definitivamente. El portero, una sola unidad, vaya, le fue regular. 3 para Carlos Vivas. Gallardo con 2 unidades. Este señor también poco, una unidad para Díaz, que son los venezolanos que nos interesan. Estos son los chicos del equipo, bueno, los cuales algunos no los alcancé a prestar, pero pues no son tenidos muy en cuenta realmente. Estos sí están en préstamo. Y Ruiz, también curiosamente presté a Ruiz, el venezolano, que no creció nada. Vamos a la siguiente temporada porque tenemos que prestarle atención a la competición europea en la que estemos. En la liga seguimos bajando, increíble. Bueno, somos campeones de la Community, llevamos 2 títulos hasta este momento, o mejor, repetición, sí, de la FA Cup. Aquí nos fue terrible en la cara abajo. Y miren esta maravilla, chicos. Increíble que nos fuera tan mal a nivel doméstico, pero a nivel internacional, a nivel europeo, nos fue excelente. Tenemos una plaza asegurada en la Champions. Goleadores de Premier League, bueno, tenemos a Márquez debe ser, 4º lugar. Y en las asistencias, 3er lugar para Chacón, 8º lugar para Martínez. En el 14º y 15º lugar tenemos a Perdomo y Lacaba. Nuestro portero fue el 8º mejor de la liga. Sí tuvimos un goleador y fue en la Europa League, el señor Márquez, y Lacaba en el 3er lugar. Muy bien. A nivel de asistencias, Lacaba ocupó el 2º lugar, esto por Europa League, repito, y Ortega en el 8º. Nuestro portero, le fue bastante regular en esta competición. Este señor sigue siendo una completa locura. 30 años, miren qué pedazo de 9. Este señor también 3 unidades y 3 para Chacón. Los 3 delanteros fantásticos, 3 también para Ortega. Perdomo con 2. Martínez 1 unidad, jugó 16 partidos, excelente. Pernia con 2 unidades, un poquitín colgado. Este señor 8 partidos, poca oportunidad, pero ahí va. Vivas 2 unidades, perfecto. Gallardo también con 3 unidades. Cáceres, el capitán, no lo es, pero lo va a hacer. Martínez 2 unidades. Arias, wow, cayó 3 unidades, qué mal. 3 unidades para este señor. Diego González con 5, increíble. Nuestro portero, 1 unidad para este chico. Este señor también creció 1 unidad, jugó 24 partidos, harto. Cayó este señor en deceso y 27. Este señor 1 unidad. Emanuel en calidad de préstamo. McElmon debe ser. Se mantuvo. Y Ruiz, que también está en préstamo, se mantuvo. Chicos, vamos a la siguiente temporada porque podría pasar algo interesante en Champions. ¿Tenemos equipo para poder conseguir la Champions? Yo creo que sí. Veamos qué pasa. Vamos a iniciar con un fichaje esta temporada. Un chico de 24 años, creo que tiene, pero 78 de media. Va a ser suplente porque nuestro extremo izquierdo ya está cayendo en media, así que lo vamos a vender y vamos a traer este nuevo chico que tiene 24 años y tiene 78 de media. Lo tenemos que convertir en extremo izquierdo. Otro canterano, pero como agente libre. Es un portero. Necesitamos un portero de recambio. Tenemos un muy buen portero titular, pero necesitamos pensar en el futuro y este chico está perfecto porque es joven, tiene 24 años y está maravilloso. Un fichaje más para el medio campo, 3.9 millones. Gustavo Lozano tiene 28 años, no tiene tanto potencial, de hecho no tiene casi, pero como recambio nos viene muy bien porque estamos un poco flojos en esa área. Tenemos nuevo fichaje, el señor Delvin Alfonso, procedente de Millonarios. Otro fichaje, también un lateral pero izquierdo. Con esto yo creo que ya cerramos el mercado por esta temporada. Vamos a ver cómo nos va en la liga y obviamente en Champions. Veamos, ¿fue buena negociación? No mucho. Ojito, grupo D. Estábamos compartiendo grupo con el Atlético de Madrid, el Inter y el Rangers de Escocia. Creo que no estaba mal el grupo, estaba bastante fuerte, pero lo pasamos de primeras. Partido de ida por estos octavos. Vamos ante la Lazio. 2-1, perfecto. Partido de vuelta. Veamos si en casa logra 3-2, 5-3 global. A ver, en cuartos nos hemos encontrado a este Napoli. Veamos cómo nos va en casa. Empatamos. Quién sabe cómo será la cosa de vuelta. 3-1 con un global impresionante de 5-3. Vamos a semis. El Leverkusen, un equipo que se está volviendo peligroso en Champions, y le ganamos 2-1 en casa. En el partido de vuelta estamos a 90 minutos de ser finalista. 3-3 en casa, bueno, de Leverkusen, pero al final en un global de 5-4. Esto
esto nos permite ser finalistas. Perfecto. Ay, chicos, por muy poco logramos derrotar en Premier League al Manchester City y nos llevamos la liga. Fantástico. Aquí no ganamos la copa, nos fue regular en FA Cup, ronda 5, pero ojo, recuerden que esta FA Cup es la que nos tiene jugando Champions y jugando final. Nos fue mal en Carabao. Wow, tenemos Supercopa de Europa. Todo esto gracias a la FA Cup. Bueno, gracias a que ganamos la Europa League, evidentemente. Y tenemos esta maravilla contra el Atlético de Madrid. Partido duro. Nuestro Márquez es el máximo goleador, o Marqués, debe ser Márquez, por Dios, porque pronuncio mal. Es nuestro máximo goleador. También tenemos en el noveno lugar a La Cava, y en las asistencias Chacón y La Cava los mejores. También en el quinto lugar Perdomo, y en la portería nuestro portero le fue mal, lugar número 13, González. Esto por Champions, ojo. A ver, Márquez nuevamente, pero en el tercer lugar del goleo en Premier. Nuestro mejor asistente La Cava. Martínez octavo lugar, y también en el 12º Chacón. Nuestro portero fue el quinto mejor de la temporada, esto por Premier League. Veamos las finanzas del club para, bueno, esta temporada y en general, porque ya aquí termina tal vez el episodio si ganamos la final. Tenemos ingresos de 535 millones, gastos de 147, bastante altos, y 388 de ganancia neta. Valor 1.470 millones, la proyección era 1.750. Camisetas, la más vendida la de Márquez, La Cava y Ortega. Y el club queda con un presupuesto final de 136.4 millones. Muy bien. Este señor estuvo gigantesco esta temporada, 52 partidos, 38 goles, 4 asistencias. ¡Qué locura! Una unidad de crecimiento. Lastimosamente ninguno de ellos fue nominado al Balón de Oro. Le presté atención en estas dos últimas temporadas y ni siquiera estuvieron entre los 4 mejores del mundo, y fue una lástima porque, bueno, tienen buena media y hubiera sido increíble ver un venezolano ganando, o al menos disputando ese Balón de Oro, ganándolo hubiera sido fantástico, pero no fue así. No fue así, pero bueno, estamos consiguiendo algo a nivel colectivo mucho más grande que un Balón de Oro, sin lugar a dudas. Aquí ven el crecimiento, se estancaron bastantes varios de nuestros muchachos. Miren este señor, Rivas con una sola unidad, jugó 24 partidos, interesante. Este señor 2, perfecto. Canales, una unidad para este señor. Díaz se mantuvo, el veterano ya para nuestra plantilla, 5 temporadas o 6, no sé cuántas duró nuestro muchacho, pero fue un gran jugador en este episodio, digo, ayudó muchísimo. Este señor que se retira esta temporada, el señor Hoyser Arias, Meslich, ahí está, Melich es la cosa, Elis también. Emanuel sigue en préstamo, y McKelmon se mantuvo. Sí, y también Ruiz que se mantuvo. Everson Ruiz, que está en calidad de préstamo. Chicos, veamos cuánto quedó costando esta plantilla. El más costoso, Chacón. Vaya, interesante. Tenemos en el segundo lugar al señor La Cava, también a Márquez, mírenlo por ahí, fantástico. Por aquí tenemos al señor Martínez, Aramburu en el quinto lugar, 122 millones, 117 para este señor, 104, qué locura, 89.5 millones, 88 para este señor. Perdomo con 76, 61 millones, Pernia con 59.5, este señor 33.5, Kelsey muy bien, Canales 23.5 millones, ahí está, miren, jugadores que llegaron relativamente económicos y hoy en día valen muchísimo dinero, una cantera fantástica podríamos decirle. Bueno, no es cantera, pero casi, los primeros, ¿no? Los primeros jugadores llevan muchas temporadas con nosotros, nuestro Chacón, mejor dicho, ¿no? Ese sí podríamos casi decir que es cantera, casi. Esto nos da un valor de plantilla de 1.582.4 millones. ¿Qué pedazo de plantilla la que hemos formado, chicos? Vamos a la final de esta Champions, y si logramos vencer, que eso espero, haremos el pequeño resumen. Preparémonos para este pedazo de final. Miren los chicos con María Corina Machado en el vestuario. No olviden, chicos, no olviden que estamos con la líder venezolana, que puede llegar a ser muy importante. Bueno, si logramos ganar este partido, se convertiría en una gran DT a nivel internacional, a nivel europeo y a nivel mundial, ¿no? Qué pesar no haber podido jugar tal vez con la selección. Hubiéramos tenido, aquí literal tenemos la selección venezolana, pero pues por desgracia no se pudo jugar nada con esa selección. Vamos al minuto 6, donde muy tempranito estos venezolanos, esta selección venezolana, ay chicos, empezaba abriendo el marcador Márquez con una celebración extraña. No me gustan esas celebraciones, pero él la hizo y nada que hacer. Muchachos, 1-0, buen partido. Bueno, rápidamente estábamos poniéndonos adelante, el equipo colchonero se descuidó y tuvo o pagó su error muy temprano el minuto 6. Muy buena definición, muy buena jugada en colectivo. 1-0, el Cholo no lo podía creer, un poco molesto, pero nosotros felices. Ojo, porque van a haber muchos goles. Ojito con este señor. Ojito
Ojito con este señor, por aquí una ocasión increíble que salva a nuestro portero, no lo puede creer el colchonero, pero nosotros sí. Ay chicos, aquí tendríamos una ocasión más, pero por desgracia el portero también del Atlético gigantesco. Una más aquí, un muy buen cabezazo de Cáceres, pero se va por fuera. Lo habíamos o lo estábamos intentando definitivamente. Minuto 43 llegaría el segundo tanto en una magnífica definición de nuestro 9 que al parecer se lastimó. No señor, no es cierto. Este señor acaba de hacernos o regalarnos más bien un pedazo de gol. Miren qué buena asistencia y qué buena definición al fondo, donde jamás la iba a alcanzar el portero. Muy bien, 2-0. Era un partido difícil, pero sobre el papel, digámoslo de esa forma, pero sobre el terreno de juego las cosas eran bastante diferentes. Aquí nos salvamos, porterazo por parte nuestra, y vamos a la jugada hermosa del tercer tanto. Miren qué maravilla de asistencia y miren qué calidad la de Márquez a la hora de definir, de controlar el balón. Quiero que lo veamos un poco más de cerca. Profundo el pase, aquí controla con la izquierda y remata con la derecha. Muy buena jugada, una vez más chicos, me gustó mucho este gol, la asistencia maravillosa y también la definición de la inteligencia que tuvo nuestro muchacho para controlar el balón y mandarla al fondo. De esta manera llegaba el 3-0, finalizábamos minuto 91 o 92 prácticamente y seríamos campeones. Chicos, quiero que me dejen en comentarios si quisieran ver un reconstruyendo a partir de 2024, pero con el Atlético de Madrid. Me parece interesante. Bueno, lo dejan en comentarios. De momento vamos al resumen. Tenemos 4 ligas, una Community Shield, una FA Cup, Carabao Cup no conseguimos, BSM Trophy conseguimos una y una Europa League. Champions conseguimos una evidentemente y Supercopas de Europa, curioso, pero conseguimos una. Esto al final nos da un total de 10 títulos conseguidos en estas 9 temporadas. No creo que haya estado mal, la verdad creo que nos fue bastante bien. Se hizo sentir el power venezolano. Tuvimos el mejor goleador en 6 ocasiones y el mejor asistente en 4. Por desgracia nuestro portero no brilló en ninguna competición. Presupuesto final 136.4 millones y el valor de la plantilla es de 1.582.4 millones. Un pedazo de plantilla el que tenemos, aunque sí que es cierto que hay que pensar en un cambio generacional, dado que algunos jugadores están sobre los 29, los 30, etcétera, etcétera, pero eso sería para una segunda parte si es que se diera. Chicos, hemos llegado al final, pero antes de que se vayan, los invito a ver la competencia, el challenge, el desafío entre Cristiano Ronaldo y Messi, iniciando desde los 17 años, y tal vez del otro lado les voy a dejar un episodio con agentes libres, fichando solo agentes libres. Así que quédense conectados, dejen un poderoso like, suscríbanse y nos vemos en el próximo. Adiós.